Hey, brother, hear me now. Brother dog, know me, understand. Bienvenidos al podcast de Sargassum. Soy Clio Maridakis. Soy Paola Díez. Y yo soy Mar Fernández. Somos tus anfitriones de hoy y vamos a compartir con vosotros las últimas ideas y soluciones sobre el sargazo, que se ha convertido en un reto internacional. Gracias por escucharnos hoy y aprender con nosotros de nuestro invitado. Hoy tenemos una constelación un poquito diferente. Novedad esta semana. Paola, creo que has estado fuera muestreando. Cuéntanos qué tal ha ido. Sí, ha estado, nos han llegado como noticias súper interesantes. No son buenas, obviamente, pero mucha gente ya nos está comenzando a contactar sobre llegada de sargazo. Entonces sí es algo un poco alarmante porque llegó gran cantidad de sargazo al Caribe de Costa Rica en este pasado mes. Incluso de Honduras también nos han enviado una foto. La buena noticia es que sí ya estamos empezando a documentar y ya algunas personas ya están iniciando a usar la aplicación de Ciencia Ciudadana. Entonces, esa sería la buena noticia, que ya Centroamérica está empezando a brindar datos sobre esta problemática. Bueno, dentro de lo malo siempre hay una parte positiva. Sí. Me alegro. Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Luis Masía. Él es español como yo, pero mexicano de adopción y muy contento de vivir allí. Él es un experto en comercio internacional, tiene un doctorado en Sociedad de la Información y Conocimiento y tiene más de 10 años de experiencia en desarrollo empresarial y coordinación de proyectos. Forma parte de la Earth Life University en Playa del Carmen, México, y además es cofundador de Alquimar. Alquimar es una empresa dedicada a obtener productos de alto valor a partir del sargazo. Uno de sus últimos logros ha sido producir el bioestimulante Fucoidan a partir del sargazo. Así que estamos muy contentas de tenerte con nosotros hoy y estamos esperando todas tus respuestas. Bienvenido. Alcon, felicidades, Mar, Clio, Paola, Francisca, por el programa y gracias por la invitación. Entonces, estoy aquí disponible cuando queráis y lo que queráis. Perfecto. Venga, Clio, ¿te atreves con la primera pregunta? Vale, vamos. Entonces, nuestra pregunta de siempre, ¿qué es el sargazo para ti? Si nos puedes decir en tus palabras lo que representa el sargazo. Eso es una pregunta que va a llevar media hora, entonces voy a tratar de resumirla un poquito porque si no el podcast va a ser un poco largo. ¿Qué es el sargazo? En estos momentos, para la mayor parte de la sociedad, basura. ¿Qué es el sargazo? Para mí, la respuesta a la salud que muchas veces necesitamos. Una respuesta que yo digo, no sé, dependiendo de lo que uno quiera creer en la vida, pero muchas veces el universo, Dios, Poseidón, Chak es el dios del agua maya, nos envían la respuesta antes que el problema. Todas las algas tienen una cantidad de nutrientes enorme, tienen una cantidad de potencialidad enorme y el sargazo quizás no sea la mejor de las algas, pero definitivamente es una alga con una cantidad de posibilidades de trabajar con ella extraordinaria y yo creo que el sargazo es la respuesta a problemas más que el problema sin respuesta. Entonces, esa es mi visión del sargazo. Una alga muy interesante, muy mal vista y el pobre sargazo no tiene la culpa de ser tanto, porque nosotros, digo, nuestra sociedad ha provocado el exceso de sargazo. O sea, si hay mucho no es culpa suya. Y por otro lado, si lo vemos mal es porque se pudre en nuestras playas, pero no es que el sargazo sea malo, sino que es desafortunadamente un ente vivo que se está muriendo en un lugar donde no tendría que estar. Entonces, por eso la mayor parte de la sociedad lo ve mal, pero definitivamente es la respuesta a muchos problemas que tenemos. Me encanta esa respuesta, muy de acuerdo. Y también pienso eso, que en realidad el sargazo
crea un montón de oportunidades y también a la vez alberga mucha vida y es demasiado importante en los ecosistemas. Tú eres parte de la EarthLife University. ¿Nos puedes contar un poco más qué es la EarthLife University? Muchas gracias por preguntar. Es una iniciativa que tuvimos un grupo de personas de generar una propuesta de formación alternativa, alternativa conceptualmente, en la que lo que buscamos, que traemos mucha experiencia de haber trabajado en varias universidades nacionales aquí de México y de otras partes, y entendemos un poquito las áreas de oportunidad, por así decirlo, que tienen las universidades tradicionales, ¿no? De estar desvinculadas en muchos casos de la realidad o del mundo, de estar más focalizadas en algunos casos en la filosofía de la ciencia más que en la ciencia aplicada, de estar muchas veces obsesionados con las notas, las calificaciones, la entrega de trabajos. Entonces buscamos, si me lo permitís, luego me van a reñir, pero bueno, menos una universidad McDonald's y más una universidad humana, ¿no? Una universidad que pretenda que las personas que estamos en ella disfrutarlo, aprender y que haya una trascendencia. La gente antes iba a la universidad para aprender, ahora vamos por un título. Para nosotros el título es la consecuencia de haber aprendido, no algo de paso un examen, entrego un trabajito y ya, ¿no? Entonces, esa es la idea desde el punto de vista educativo, y desde el punto de vista conceptual. Hay precisamente una Earth University en Costa Rica, por eso le tuvimos que poner Earth and Life University, y nos quedó muy bonito, modestia aparte, porque es la universidad del planeta o de la Tierra y de la vida, ¿no? Entendida como un compromiso. Todo lo que estamos haciendo está relacionado con la naturaleza o con el ser humano. No vamos a dar clases de contabilidad, no tengo nada en contra de las clases de contabilidad, me parece maravilloso y admiro y respeto a los contables o contadores, pero buscamos que sea algo que pueda generar una corresponsabilidad con el mundo. Y esa es un poquito la filosofía. Estamos naciendo, es un proceso muy complicado porque la mayor parte de universidades son grandes inversiones multimillonarias con campos espectaculares, y nosotros pues estamos naciendo, estamos haciéndolo todo online por el tema de la pandemia, pero con muchas ganas, y están todos invitados. Evidentemente ustedes, las primeras, cursos, diplomados, tenemos doctorado y maestría. Entonces, si no tienen doctorado, es el momento adecuado. Yo sé que vienen de universidades muy prestigiosas y quizás no quieran mezclarse con algo tan pequeñito como puede ser la ERTH, pero definitivamente sería un privilegio que tengamos gente comprometida como ustedes. Perdón por el comercial, perdón por el anuncio. Perfecto, para eso estamos. Pondremos el link de la universidad abajo en las notas del podcast, y así la gente puede mirarlo y apuntarse. A mí me parece una idea estupenda. De hecho, como española que estudió en Madrid y salí de allí sin saber nada del mundo, me alegro mucho de que ahora haya iniciativas así para poder un poco juntar lo que es la ciencia básica con la aplicada, porque desde luego es lo que hace falta. Y además es online, perdón. Entonces es más fácil, porque ya no tienes ni que moverte de casa. Lo puedes estudiar perfectamente ahí en Alemania o en Costa Rica o en Tokio. Estupendo. A ver, yo ya tengo un doctorado, pero oye, me pongo a hacer otro. No, estupendo. Oye, Luis, y aparte de embarcarte en esta aventura de crear una universidad desde cero, que ya es trabajo tremendo, tienes una empresa que se llama Alquimar. Cuéntanos un poco cómo nació esta empresa y por qué decidiste dedicarte a utilizar el sargazo. Justo por lo mismo, porque yo creo que hay momentos en la vida en el que cambias, ¿no? En el que tomas decisiones diferentes. Yo creo que nos ha pasado a algunos tenemos la suerte de tener esa visión de cambio, otros está maravilloso, prefiero una visión mucho más arraigada. Decía mi tío que hay personas río y personas árbol. Yo creo que lo más probable es que ustedes sean río, yo soy río, entonces en los ríos fluimos, ¿no? Con mucho respeto para las personas árbol, que también son maravillosas y le hace falta también personas árbol, el fluir te lleva a conocer cosas nuevas, a pensar de manera diferente. Eso, cuando llegó la primera arribazón de sargazo en el 2015, mi lógica neoliberal, empresarial, horrible, era esa famosa frase de que si Dios te da limones, haz limonada. Entonces, bueno, si Dios te da sargazo, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, era
la respuesta intuitiva es todas las algas. Contactamos ahí precisamente con unos profesores universitarios, y lo primero porque yo me he ido metiendo en el mundo de las algas, ¿no? Y el tema era, pues todas las algas tienen un compuesto que se llama alginato. Entonces yo había oído hablar del alginato por Ferran Adrià y los chefs que estaban de moda, ¿no? Que la esferificación y todo el rollo, dije, bueno, pues seguro sirve para algo, ¿no? Y a partir de ahí tuve que meterme en aprender de biología y de química, ¿no? No tenía ni la más remota idea de ninguna de las dos cosas, y de lo que me acordaba cuando había ido a eso, primaria, secundaria, EGB se llamaba en mi tiempo, y empecé a recuperar ese conocimiento, y a partir de ese conocimiento dije, wow, pues aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, primero entender lo que era el sargazo, y el sargazo ahí, ahora puedo ampliar un poco lo que decía Clio, ¿no? Para mí es una alga muy interesante, porque es una alga que no es la típica alga, es la única alga que llaman pelágica, es la única alga que flota. Entonces, entonces dices, bueno, ¿y por qué diantres flota, no? Y flota para ser más eficiente desde el punto de vista de la fotosíntesis. Entonces tiene que competir, y para competir su morfología hace que tenga esos globitos, y esos globitos es lo que le hace flotar, y están rellenos de hidrógeno. Entonces cuando vas al sargazo y explotas, es como esos recubrimientos plásticos que te pones así a explotar, pues lo mismo. Con el sargazo se nota la frescura del sargazo cuando tú exprimes la bolita y notas la resistencia, ¿no? A mayor resistencia es más fresco. Oye, una idea así que se me acaba de ocurrir entre medias, podías vender el sargazo para antiestrés, explotando claro, las... tiene que ser fresco, tiene que ser fresco, ese es el problema, porque enseguida se degrada. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vamos a por sargazo, además del color, el olor, que son elementos, son variables organolépticas muy intuitivas, si tienes duda, puedes aplastar una bolita de sargazo y ya ves la resistencia que tiene, ¿no? Están rellenas de hidrógeno, o sea, o sea, todo está pensado para que floten y para que sean competitivas, porque en el fondo del mar no son competitivas, ¿no? Entonces, está muy interesante el tema del sargazo. Perdón, divago a veces, después me cortan, por favor. No, creo que es súper emocionante, y también cómo llegar a adentrarse a toda esta parte biológica, empezar a conocer todo lo importante del sargazo. Yo creo que también, bueno, eso lleva a una pregunta: ¿cómo se hacen las recolectas, o cómo usted llegó a aprender sobre esto? ¿Cómo selecciona, me imagino, si selecciona las que están más frescas? ¿Cómo es todo este proceso? Pues prueba y error. O sea, desafortunadamente, lo primero, cuando me preguntan, perdón, no sé si me adelanto una pregunta, pero cuando me preguntan cuál es el mayor problema del sargazo, es nosotros. Voy a ser poco incluyente y voy a decir nosotros, así no digo nosotras y les libero de toda responsabilidad, pero yo creo que hay más decisiones mal tomadas por hombres que por mujeres. En general, el problema que tenemos grave aquí es, partimos de la psicosis colectiva del sargazo es malo. Entonces, si partimos de que el sargazo es malo, a partir de ahí todo es malo. Oye, el sargazo huele mal, es verdad. Tiene metales pesados, es verdad. Atrae bichos, es verdad. Genera alergia, es verdad. O sea, quiero decir, es verdad desde un punto de vista de que puedes llegar a ser verdad, pero no es siempre verdad. No es como imagino, aunque tienen ustedes cara de buenas las tres, pero supongo que alguna cosa mala habrán hecho en su vida. Entonces, no lo comenten, no lo compartan, pero también nos equivocamos. El sargazo se muere y huele mal, y yo me voy a morir y voy a oler mal. Eso es un hecho. El sargazo puede atraer bichos, y yo puedo atraer bichos, puedo atraer piojos, puedo atraer garrapatas. El sargazo puede llenarse y ensuciarse, sí. El sargazo puede tener elementos tóxicos, sí. No significa que el sargazo los tenga siempre. Entonces, ¿puede generar alergia? Sí, los cacahuates también generan alergia. Entonces, la presentación que se ha hecho del sargazo al mundo es una presentación es un veneno tóxico, es una maldición bíblica, es como las 7 plagas de Egipto juntas, y entonces eso no se puede hacer nada. Y los científicos, una parte de científicos valida o restringe, y grandes amigos que tengo y he debatido con ellos, es que, Luis, tiene metales pesados. En algunos casos sí, pero que tenga metales pesados no lo inhabilita para que no sirva para nada. Se pueden eliminar esos metales pesados. No siempre, solamente en un 10-15% tiene metales pesados. Entonces, hay que ver,
y hay que analizar las cosas, ¿no? Y el principal problema que tenemos es la psicología o la psicosis colectiva que impide ver el sargazo de otra manera que no sea como algo negativo. A partir de que cambiamos la percepción y dejamos de considerarlo basura, que eso también la Earth and Life University es uno de nuestros lemas, la basura no existe, la basura es un concepto humano. Lo que para mí es basura, para otro es su alimento, y puedo ser un poco escatológico, no lo voy a hacer, pero lo que para mí me sobra, otra persona, otro ente, otro ser vivo, una bacteria, un insecto, un hongo, una alga, lo puede aprovechar. Entonces, basura es un concepto humano, ¿no? Y el sargazo definitivamente no es basura. Perdón, soy un defensor del sargazo, pero y lo vivo, una disculpa. Entonces, a partir de ahí fuimos sacando alginato y partiendo del alginato fuimos sacando otras cosas. ¿Cómo lo hacemos? Perdón, no te he contestado a la pregunta por divagar, ya me he acordado. Vamos nosotros a tomar el sargazo de lo que llamamos primera línea de playa. ¿Por qué de primera línea de playa? Porque es el punto exacto donde la ley, la misma lógica del mismo sargazo y las autoridades y todo lo permiten. Si nosotros cogemos el sargazo, cuando llega a la playa está considerado basura. A partir de ahí es un residuo, de acuerdo a la ley mexicana y la ley de algunos países, ¿no? Pero cuando llega a la playa se llena de arena. El sargazo, que precisamente tiene alginatos, es extraordinariamente adherente. Entonces lo que hace es que se llena de arena. Al llenarse de arena, quitarle la arena al sargazo es muy caro. Y dos, el sargazo que está en la arena definitivamente tiene un proceso de fermentación muy rápido. Si dejamos al pobre sargazo, si me dejan a mí deshidratado, muriéndome en la playa, pues lo que va a pasar es que me voy a morir, voy a sufrir mucho, me voy a fermentar, voy a oler mal, van a venir otros animales y se me van a comer, ¿no? Lo mismo pasa con el sargazo, exactamente lo mismo, pero a una velocidad extrema. Entonces, en cuestión de 10 horas, 12 horas, máximo 24 horas, el sargazo huele mal, está fermentado, ha tenido una oxidación brutal. Entonces, definitivamente, yo necesito tomar el sargazo del agua, que está fresco y está limpio. Nosotros lo utilizamos para consumo humano. Entonces, yo lo que no puedo hacer es consumir basura, ahora sí, en el sentido más literal del término, que insisto, no sería basura per se, pero si lo voy a ingerir yo, lo que no puedo es ingerir sustancias tóxicas. No puedo ingerir un sargazo fermentado o un sargazo con arena. Siempre hay trazas de algunos otros componentes. Es difícil eliminar las trazas de sodio, ¿no? Siempre queda un poquito y más en los alginatos, ¿no? Siempre queda un poquito de sal, siempre queda un poquito siempre hay elementos naturales porque es un producto natural, pero en realidad lo que nos interesa es un producto lo más limpio posible y lo más fresco posible. Para nosotros es como si fuesen naranjas. Y por eso lo tomamos de ahí justo, primera línea de mar. Somos pobres, no tenemos dinero para un barco, lo ideal sería barcos. Estamos trabajando con alianzas muy buenas, con gente que sí tiene barcos, pero definitivamente el proceso ideal sería tomarlo del mar directamente. Vale, muy interesante. Así que poco a poco vais para una manera mejor de recolectar el sargazo, más eficiente, ¿no? Y fresco en el mar, limpio, lo más limpio posible. Bueno, sin arena, quiero decir, no limpio. Exactamente. Pero, ¿qué usos habéis encontrado hasta ahora para el sargazo como producto final, si me puedo decir así? Yo tuve la suerte hace como 20 años de estar en una sesión con el creador de los mapas mentales. No me acuerdo cómo se llama, es un inglés, y te pone un ejercicio maravilloso que coge un clip, no tengo aquí ningún clip, pero coge un clip y te dice, perdón, no, eso no sé si lo tendríais que pasar o no, pero te dice, ¿qué puedes hacer con un clip? ¿No? Y empieza, y haces una lista de 20 cosas, ¿no? Y después te dice, ¿y ahora qué no puedes hacer con un clip? Y entonces empiezas a poner una, otra, y al final la respuesta, perdón, es, puedes hacerlo todo. Con el sargazo pasa un poco lo mismo. O sea, el sargazo es un fitonutriente, al final es una alga, y las algas, si estamos aquí desde un punto de vista conceptual, independientemente de las creencias religiosas de cada uno, de cada una, hay una conexión con las algas.
Si estamos aquí es porque ha habido algas. Primero las microalgas, primero bacterias, y como seres pluricelulares le debemos a las microalgas toda la labor fotosintética de convertir un mundo lleno de CO2 en un mundo lleno de oxígeno. Y gracias a ellos estamos aquí. Entonces, con esa admiración que siento por las algas, ya de ahí casi todo es intuitivo, ¿no? De las algas, del sargazo tiene, primero, o sea, lo menos que tiene es que se puede, algunos compañeros lo están haciendo, lo compostean, otros lo mezclan para hacer materiales de construcción. Otros, nosotros hacemos biofertilizante, que cualquier cosa puede biofertilizar, ¿no? Entonces, y tiene componentes muy interesantes. Y ya lo que creo que vale la pena trabajar con el sargazo es, de acuerdo a sus, bueno, es alimento para animales, fundamentalmente hay pruebas que han hecho nuestros compañeros de CICIMAR, del Instituto Politécnico Nacional, que se lo han dado de comer a vacas, a cabras, a gallinas y a camarones o gambas, ¿no? Y en todos los casos es positivo. Las vacas hay 3 efectos positivos. La carne de la vaca tiene menos colesterol, perdón para todos los compañeros y compañeras veganas que nos estén escuchando y que no quieran oír hablar de la que se comen las vacas, pero hay mucha gente que come vaca y le reduce el colesterol. 2, para las vacas lecheras, como tiene sal, hace que beban más, por lo tanto son más interesantes, o sea, generan más leche. Y 3, por el proceso digestivo, en el tracto digestivo reducen y absorben el metano, entonces son menos contaminantes. Una de las principales causas de contaminación natural pues son los gases generados por cerdos o por vacas, ¿no? Entonces reduce la cantidad de metano. Entonces está maravilloso. Nosotros lo que hacemos es trabajar lo que es la valorización del sargazo a través de ir extrayendo los componentes. ¿Qué componentes hemos extraído? Ya, pues hemos extraído los alginatos, que sirve para la industria textil o para la industria alimentaria. Hemos extraído fucoxantina, que es un lípido maravilloso, pero todavía no somos eficientes en la extracción de fucoxantina. Y para mí, lo que yo estoy más orgulloso, aunque comercialmente sea menos intuitivo, el fucoidano, que es un polisacárido que tienen casi todas las feofitas, que son las algas pardas, y que tiene pues muchísimos usos. Y para mí es como la joya de la corona. A ver, cuéntanos un poco más de ese fucoidano, que parece el más interesante de todos. Tenemos que poner #fucoidanlovers en esta entrevista. Cuéntanos qué puede hacer el fucoidano y cuánto sargazo necesitas para sacar 1 gramo de fucoidano. Bueno, empiezo por el final, mucho. O sea, realmente, yo lo digo, si me preguntas si el sargazo es el más o la más, para ser incluyente, el más o la más sexy de las algas, te digo no. No. O sea, piensen en su actor preferido y no es. O sea, hay otros, ¿no? La undaria, el Fucus vesiculosus, la laminaria, el kelp, ¿no? El famoso kelp. Hay algas que son más sexys, ¿no? Y es perfectamente respetable. Yo quiero más a mi sargazo, evidentemente. ¿Por qué? Porque está ahí. O sea, yo tengo que ir a bucear y encontrar, seleccionar la laminaria, el kelp. Hay bosques de kelp, eso es una excepción. Pero en general las algas pues tienen sus espacios en el fondo del océano y ahí están muy bien. El sargazo ha venido a nosotros, o nosotros lo hemos atraído, como sea. Entonces, en nuestras costas, comentaba Paola, pues ha llegado una arribazón excesiva de sargazo. Entonces, lo tenemos en la puerta de casa, hay que utilizarlo. O sea, la alternativa es no utilizarlo y el abuso que hay de sargazo, e insisto, hay una corresponsabilidad. O sea, no ha llegado el sargazo por una maldición bíblica, sino somos corresponsables como sociedad. Entonces, si hay esa hiperarribación, creo que también tenemos que ser corresponsables. Hemos sido responsables del problema, creo que tenemos que ser corresponsables con la solución, ¿no? Entonces, la ventaja del sargazo es que hay mucho. Las extracciones en sargazo fresco son del 1% aproximadamente, del peso fresco. Nosotros siempre se trabaja entre peso fresco y peso húmedo. El sargazo es 87% agua. Entonces, varía de una manera radical. O sea, si tú lo multiplicas y tú trabajas con sargazo fresco, tus porcentajes son mucho más atractivos. Perdón, con sargazo fresco tus porcentajes son más conservadores y con sargazo seco son más atractivos. ¿Para qué sirve el fucoidano? Pues teóricamente para muchas cosas.
afortunadamente cada vez más se está estudiando. El último informe que vi es de la República Checa, o sea, no solamente en Japón, que son los lugares más intuitivos, no solamente en España, en Australia se está trabajando también con fucoidano. El fucoidano lo descubren, comillas, los japoneses, pero está viéndose los potenciales usos y es apasionante. O sea, yo en estos momentos lo que puedo decir es, en México oficialmente mi fucoidano está registrado como suplemento alimenticio y por ende no sirve para nada, porque si sirviese para algo tendría que registrarlo para otras cosas. Entonces no puedo hablar de mi fucoidano porque si no me van a reñir y no se trata de eso. Pero el fucoidano teóricamente sirve para tratar el cáncer. Hay pruebas oncológicas, que eso es, yo creo que lo más interesante, para enfermedades inmunodepresoras, como por ejemplo la artritis. A mí, que llevo 3 años consumiendo, me regula totalmente el colesterol y los triglicéridos. Es una limpieza de sangre y limpieza de hígado extraordinaria. Hay personas que les ha coadyuvado en el tema del azúcar en sangre, de la diabetes. Entonces, es extraordinario. Y lo que también podemos decir es que últimamente ya hemos hecho unos estudios que validan que el fucoidano puede servir para una enfermedad bastante reciente que es el coronavirus, ¿no? Que incide. No podemos decir que cure, porque si no, no estaría aquí, sí estaría aquí, de verdad, porque vivo en el paraíso, pero quiero decir, estaríamos en otras ligas desde el punto de vista económico, pero incide en esta enfermedad que nos ha tocado, que es el coronavirus, y incide en la prevención, en el tratamiento y en la recuperación. No puedo decir que cure, no puedo decir que evite, no puedo decir que sea una vacuna, podemos decir que está incidiendo positivamente. Eso lo descubrimos un poquito a raíz de un artículo de una universidad estadounidense, prefiero no decirla, no sé que me digan, pero está en internet y salió en España, salió en todo el mundo, de que el fucoidano tenía los mismos efectos que el remdesivir y hasta el momento es el fármaco más efectivo que existe contra el COVID, donde aparentemente casi todos los jefes de Estado que han tenido coronavirus han sido tratados con remdesivir, total o parcialmente. Y nosotros, a partir de ahí, dije, bueno, ¿qué tiene el remdesivir? El remdesivir es anticoagulante y el fucoidano es anticoagulante. El remdesivir es inmunorregulador. Nosotros somos inmunorreguladores. Anticolesterolémico. El COVID se pega con más facilidad a una sangre más cargada de colesterol, ¿no? Entonces, elimina eso y es antiinflamatorio. Que el problema del coronavirus parte de la inflamación, ¿no? De la coagulación y la inflamación. Ha habido ahí una evolución interesante, creo que hay mucho que hablar del coronavirus y se partía de que los problemas, de que las personas que desgraciadamente han padecido en su versión más grave llegaban a un punto de asfixia, que es la causa de muerte. Esa causa de muerte de la asfixia es una asfixia pulmonar y aparentemente al principio los médicos decían que era la inflamación, la constricción del alveolo pulmonar. Después se vio que no, que era un problema sanguíneo, ¿no? El pulmón, o sea, nuestros propios interferones, nuestras propias defensas hacían que se coagulase la sangre. Entonces, ese componente anticoagulante tiene los 4 elementos que deberían de ser de ayuda. Entonces, hicimos pruebas y afortunadamente para todos han salido positivas en esos elementos. Wow, me parece súper interesante. Incluso sería muy bueno compartir esos artículos como para que la gente conozca un poco más sobre este tema. Y sí, es increíble como a partir de alguna problemática tan grande y tan impactante se pueden haber tantas oportunidades. Y también, bueno, yo soy de la parte de gestión costera, entonces creo que también una de esas oportunidades ha sido como la parte de ayudar a las comunidades a crear oportunidades incluso de empleo y todos esos temas. Entonces creo que también se puede sacar provecho de eso.
Y bueno, precisamente una de las próximas preguntas es conocer un poco más sobre cómo ha sido el protocolo con Puerto Morelos acerca de la recolección, cómo se organiza esta gente, porque me parece muy interesante y más para aquí, para nosotros que estamos comenzando apenas a trabajar sobre la documentación y con fin de poder llegar a crear estos protocolos a futuro. Muy buena pregunta. Nosotros formamos parte, tuvimos la suerte de que el arquitecto Boselín, un hombre extraordinario, desafortunadamente falleció hace poco, un visionario, promovió junto con lo que se llama, ahora ya de moda, la pentahélice, antes triple hélice, después cuádruple hélice y después la pentahélice. Y la pentahélice no es nada más que decir, bueno, vamos a sentarnos los que somos, los que estamos actuando independientemente, decía al principio, que siempre creo que las limitaciones sociológicas que a veces nos formamos son los grandes problemas, ¿no? Entonces, si el problema del sargazo, que para muchos es problema, lo vemos como una oportunidad colectiva de trabajo en equipo, es muchísimo más sencillo. En el protocolo de Puerto Morelos se reunió la iniciativa privada dividida entre los que padecen el sargazo, es decir, los hoteleros, y los que aprovechamos el sargazo, los sargazo lovers, con el municipio, con las autoridades del ayuntamiento, con la academia, con la universidad, particularmente con la UNAM, con las personas que están cuidando el sistema arrecifal de Puerto Morelos, que es extraordinariamente bello, y que defienden un poquito la ecología. Entonces teníamos lo que se llama la pentahélice, ¿no? Empresa, sociedad, gobierno, academia y naturaleza. Ahí se empezaron a desarrollar, o empezamos a desarrollar, digo, yo solo participo, el mérito no es mío ni muchísimo menos, a desarrollar un poquito estrategias y las mesas de debate a expresarnos, o sea, que saliesen los 5 puntos, ¿no? Entonces, a mí los académicos me cuestionaban, oye, pues Luis, tienes que tener en cuenta los metales pesados y tienes que tener en cuenta pues un poco todo el proceso, por supuesto, tiene que ser un proceso ecológico. También pues un cuestionamiento hacia la autoridad, oye, ¿cómo está la recogida? Y ese protocolo, esa pentahélice activa, yo creo que ha sido un éxito internacional y es tan sencillo como vamos a ponernos de acuerdo. Aquí hemos visto, de verdad, y prefiero omitir nombres, pero he visto autoridades que dicen, para mí es un problema, y por otro lado, pero si tú quieres el sargazo, tú eres una maldita empresa neoliberal, por lo tanto pagas por el sargazo. Oye, hoy te estoy ayudando a solucionar un problema. Dios quiera, espero que el día de mañana yo tenga los recursos necesarios para decir, efectivamente, puedo comprar el sargazo y quizás el día de mañana se pueda comprar y vender, pero hoy es un problema y tenemos que estar todos juntos. Nosotros somos unos emprendedores. Si a mí me dicen, el sargazo te cuesta X dólares, voy a decir, no puedo. Una de las grandes ventajas de empezar con una industria donde todo es prueba y error, todo es prueba y error. O sea, llevamos 5 años invirtiendo, hemos recibido apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, gracias a Dios, porque ha sido un apoyo invaluable. Y gracias a eso hemos podido avanzar. Pero si no, el sargazo hoy no es negocio. Pero nunca lo va a ser si no hay nadie que se tira a la piscina, ¿no? Yo siempre digo, supongo que ustedes que trabajan con el medio natural lo saben, los pingüinos se ponen todos alrededor de la primera línea y se empujan los unos a los otros, el primero que se cae, si no se come una morsa, se le tiran al mar los demás. Yo soy ese primer pingüino, yo solo no, somos unos pingüinos que sin que nadie nos tire nos hemos tirado al mar. Entonces, y yo creo que estamos esperando a ver si no se nos come una morsa o sí, ¿no? A mí me falta una patita, pero sigo nadando y estoy esperando realmente que esto funcione un poquito mejor. Pero necesitamos instrumentos como el protocolo de Puerto Morelos. Yo creo que es un proyecto totalmente replicable que debería de estar implementado a nivel Caribe. Hubo una reunión en la isla de Guadalupe hace 2 años, creo, y esa reunión pues no ha tenido seguimiento, pero deberíamos de potenciar muchas actividades más de esa naturaleza, de actividades comunitarias, de trabajo colectivo, academia, gobierno, empresa, sociedad y ecología. Justamente hablando del evento en Guadalupe de 2019, que yo también estaba allá,
y del hecho que eres uno de los primeros pingüinos, si puedo volver a utilizar tu expresión, ¿cómo ves el futuro a nivel internacional caribeño? ¿Cómo ves este futuro para la gente como tú, que no quiere ver el sargazo tanto como un problema, pero como una cosa llena de posibilidades para resolver problemas? ¿Qué falta? ¿Cómo ves la ayuda entre otros pingüines, otros emprendedores a nivel mundial o localmente para tener más sargazo fresco? ¿Cómo ves este futuro cercano, esperamos, con tantas cosas que los foucauldianos parecen tener? Sí, yo creo que es cambiar la lógica y lo mismo, o sea, nosotros preguntaba, todavía no estamos haciendo público esto, primero porque queremos tener una mayor validación científica, o sea, yo necesito tener mucha seguridad, y segundo porque hay que plantear las cosas de una manera colectiva y positiva. Comentaba Paola de las comunidades, ¿no? O sea, oye, hay muchas comunidades de pescadores que están mortalmente afectadas por el sargazo, o por el lado turístico o porque son pescadores. Entonces, no tienen un incentivo y lo ven como un problema. Nosotros estamos impulsando biorefinerías sociales, que eso no es mi competencia y a mí me sirve que haya biorefinerías, ¿no? Porque en la medida que haya biorefinerías, esas biorefinerías pueden hacer bioestimulantes o biofertilizantes que se pueden vender en otras partes del mundo a un buen precio. Se puede secar el sargazo y se puede vender a las vacas, a los cerdos, etcétera. Entonces, el sargazo puede ser un activo económico. A mucha gente no le gusta oír hablar de economía, como que se cortocircuitean, ¿no? O sea, si es social, es social. Si es académico, es académico. Si es, yo mezclo, ¿no? O sea, por eso a veces digo que soy un maldito empresario neoliberal. Puede que lo sea, no en lo económico, pero creo que la parte empresarial es buena. Y la parte empresarial no significa que vayamos a hacer rico a Carlos Slim o a los hombres más ricos del mundo o a Bill Gates, sino la parte empresarial significa que las comunidades de la playa costeras pueden participar y convertir el problema del sargazo en la oportunidad del sargazo, con una infraestructura pequeña, ¿no? Y con un conocimiento que le podemos compartir a algunas empresas. Con mucho gusto, no hay problema. Trabajo en equipo, círculo virtuoso, economía circular. Y eso es una decisión humana. O sea, la reunión de Guadalupe no ha generado eso. Y lo digo porque hay desafortunadamente muchas personas que piensan que por el hecho de reunir se solucionan las cosas. No necesitamos, podemos hacer una reunión de Guadalupe virtual y que cada gobierno establezca unos compromisos a corto plazo y que a partir de esos compromisos haya un efecto social inmediato, o sea, que se ayude a las comunidades pesqueras, con biodigestores o con un modelo de biorefinerías y que se nos apoye a los empresarios por 3 años. Oye, ya funcionamos, cóbrame. Ya cambia la lógica. O sea, si yo me vuelvo multimillonario, sería muy cínico de mi parte decir, pero sargazo lo quiero gratis, ¿no? Bien, o sea, ya has visto que he podido hacer dinero, estoy vendiendo el foucauldiano en la bolsa de valores, cóbrame, claro. Pero todo tiene que ser evolutivo. Y en general no hemos logrado ese trabajo en equipo. Hay muchas reuniones, hay muchas cosas, pero realmente poco compromiso. Y al final los pingüinos que estamos en el mar seguimos siendo pocos. Y los otros siguen viendo y siguen percibiendo como un problema. Y otro de los grandes elementos es que solo se acuerdan, dicen aquí, es un dicho mexicano, solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena. Solo se acuerdan del sargazo cuando está adelante. Entonces, ahora llega el sargazo. ¡Oh, el sargazo ha llegado, Dios mío! En octubre se va, ya podemos descansar. No, es un problema sistémico, ya es un problema sistémico. No podemos hacer como el avestruz que se tapa los ojos y que evita el peligro. Tenemos que enfrentar el peligro y tenemos que entender que es un problema sistémico que ha llegado para quedarse. Y me preguntan, oye Luis, ¿y cuando no haya sargazo? Está el mar de los sargazos. Hay muchísimos sargazos. En Corea cultivan sargazo. En Argentina se propuso el cultivo de sargazo para biorremediación, porque es un filtro natural. Entonces, o sea, en el peor de los casos se pudiera cultivar sargazo si se necesita, pero todo parte de un trabajo ecosistémico, todo parte de un trabajo en conjunto y que realmente todos estemos dispuestos a comprometer. Mientras seamos pocos pingüinos, no vamos a sacar esto adelante.
Me parecen muy interesantes tus palabras y espero que este podcast lo escuchen también gente que trabaje en las administraciones públicas de todos los países caribeños, porque efectivamente creo que es un punto muy importante el pensar que otras industrias, cuando han necesitado subsidios públicos para desarrollarse, los han tenido, y por qué no la industria del sargazo, ¿no? ¿Por qué no apoyar a esa industria para que se desarrolle, para que sea capaz de absorber las toneladas de sargazo que llegan o que se podrían recolectar del mar? No del mar del sargazo, ese lo vamos a dejar como un ecosistema biodiverso aparte, pero sí el sargazo que, por ejemplo, está siendo invasivo en el medio del Atlántico, etcétera, etcétera. Entonces, sí que creo que es importante hacer un llamamiento a más alto nivel para decir, oye, igual que se ha invertido en desarrollar otro tipo de tecnologías renovables, sostenibles, ¿por qué no invertir en solucionar este problema y crear una industria que realmente pueda funcionar a largo plazo? Es una industria azul, o sea que además yo creo que es el tipo de industrias que necesitamos. Está el libro de la economía azul de Gunther Pauli, perdón por la promoción, pero ese es un poquito, o sea, más allá de la economía, a mí me gustó porque pasa de la economía verde, que es la respetuosa con el medio ambiente, a la economía azul, que es la que confluye con el medio ambiente, ¿no? O sea, la que trabajamos con, no solo respetamos, sino trabajamos con, ¿no? Luego están las industrias biomiméticas, que eso ya para mí es un grado de refinamiento que todavía no he llegado, pero es maravilloso cuando trabajas como la naturaleza, ¿no? Y imitar a la naturaleza es sumamente complejo, pero trabajar con la naturaleza es fácil. Y sí, perdón, no quería acabar con el mar de los sargazos, te agradezco la acotación, pero desde un punto de vista, cuando me hacen una pregunta lógica, yo trato de dar una respuesta lógica y decir, oye, no te preocupes que el sargazo no se va a acabar, hay que monitorearlo, se puede cosechar, y bueno, o sea, no, porque en general los empresarios con los que hablo, pues dicen, y la materia prima hoy es gratis y mañana no, bueno, no pasa nada, págala, o sea, gana dinero y págala, está bien. Dos, y si se acaba, no se va a acabar. O sea, no es un tema, es maravilloso y es algo que no tienes que cultivar. Y si quieres, lo puedes cultivar también. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por todas tus respuestas. La verdad es que ha sido súper interesante y esperamos escuchar más de Alquimar en el futuro, a lo mejor en los titulares de alguna nueva cura para alguna enfermedad. Así que a seguir trabajando duro, que seguro que los pingüinos del borde, las instituciones públicas les van a empezar a ayudar pronto. Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido? Espero haber estado bien. Mi primera vez. Quedas contratada. Claro, cuando quieres. No, me encantó, me gustó bastante. Me gustó mucho todo este proceso y también es interesante porque precisamente nosotros estamos como toda esta iniciativa y estamos como organizando webinars que más bien estamos buscando gente con iniciativa de participar porque sí queremos como empezar a informar a las personas de acá porque como, bueno, en la entrevista que yo tuve incluso con ustedes les mencionaba que aquí la gente ni siquiera sabe que es un alga o algo así, entonces estamos iniciando todo ese proceso y creo que sería muy bonito incluir esto de oportunidades para que la gente ya vaya escuchando sobre esto. Es verdad que existe gente que cree que es una buena cosa, que no es una buena cosa, pero que es una cosa que hay que hacer buena. Y eso existen algunos y que deciden luchar para hacerlo posible, con una idea que surge, que no era una idea de siempre, y luchan para desarrollarla. Y eso me gustó también de esta entrevista, como tenemos algunas más también en el podcast, que hay gente así que encuentra un uso muy interesante del sargazo y que lo quiere compartir sí o sí con la gente. Y entonces, bueno, es todo un proceso desarrollarlo. Sí, yo creo desde luego que Luis es uno de los valientes. Es un valiente por meterse de lleno en una industria que todavía está empezando, está creciendo y hay que apostar fuerte y probablemente poner mucho dinero al principio hasta que consigas sacar un beneficio de lo que estás haciendo. O sea que me parece que hace falta más gente como él y obviamente entiendo su frustración de que la gente se reúne y habla mucho pero al final no hacen nada.
creo que ese ha sido un buen llamamiento que queremos hacer también en este podcast. Vale, nosotros aquí hablamos y os enseñamos lo que está pasando, pero por favor, moveros hacia la acción, empezar a financiar este tipo de iniciativas y a poner a la gente en contacto, etcétera. A mí lo que más me ha gustado de la entrevista ha sido también el principio, que para mí era inesperado, no sabía que también formaba parte de esta universidad. Creo que es el link otra vez entre educar a la gente para luego poder crear esta industria. Es decir, no te sirve de nada crear una industria entera basada en el sargazo si la gente lo sigue viendo como un problema y lo sigue viendo como algo, ¿no? Como él decía, que te da alergia y que huele mal y que... Si educas a la gente en que el sargazo en realidad es una alga maravillosa, que tiene muchísimas propiedades, que se puede utilizar para esto, esto y lo otro, la cosa cambia completamente. Y yo creo que es desde la base, ¿no? Desde la educación de la gente, desde la que se puede cambiar que realmente una industria sea prolífera, fructífera o no. Exacto. Sí, que principalmente quienes son afectadas son las comunidades costeras. Y creo que es muy buen punto el que él dijo sobre que los científicos nos reunimos, hablamos sobre el tema, pero en realidad muy pocos en realidad tienen como meta final que su investigación vaya a ayudar a X comunidad. Y a veces entiendo porque es un proceso súper difícil. Y yo ahorita que estoy en todo este proceso trabajando con comunidades, yo estoy con pescadores, es increíble de difícil. Pero sí me emociona bastante porque sí me gustaría como ya empezar a incluir estas ideas para poder, no sé, hacer unas propuestas para toda esta parte del Caribe en donde está llegando y nadie está haciendo absolutamente nada. Aquí ni siquiera hay protocolo de recolección. Y yo creo que a la gente le puede emocionar más aplicar un protocolo de recolección si detrás de eso hay otras oportunidades y que vayan a beneficiar a las comunidades. Sí, es verdad, pero yo creo que esas reuniones científicas, pero también políticas, lo que fue más, creo, de Guadalupe, ¿no? Un poco industrial también, pues sirven porque hay que saber lo que se basa en otros países, que el Caribe está lleno de países diferentes, de estrategias de recolección diferentes, de oportunidades diferentes, hay miles de cosas. Y también es importante para los políticos saber lo que existe. Puede ser crear, ¿cómo dices? Actuar juntos, ¿no? Células para actuar juntos. También los científicos necesitan saber los que los demás hacen para, si se puede, compartir resultados, trabajar juntos. Y entonces todas esas estrategias son importantes, pero claro, para hablar de soluciones y valorización, la única cosa que se puede es trabajar localmente. Y eso sí que incluye entonces trabajar con la comunidad, con los de alrededor, los políticos, los pescadores, los científicos, los emprendedores, todos. Totalmente de acuerdo. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por la entrevista. Habéis estado espectaculares las dos y nos vemos para la siguiente. Okay. Un saludo a nuestros oyentes y nos vemos en la próxima entrevista en español. Chao. Chao, buen día. Si deseas obtener más información, consulta los comentarios y los enlaces debajo del video. Si disfrutaste de nuestro podcast, por favor considera apoyarnos económicamente convirtiéndote en un patrocinador. Por tan solo $1 al mes, puedes apoyarnos y participar en nuestras reuniones de Zoom mensuales exclusivas para patrocinadores, donde podrás relacionarte con los invitados de nuestro podcast y otros entusiastas de sargazo. Este podcast está producido por la organización Conservación Marina Sin Fronteras y es posible gracias al apoyo financiero de la subvención del título 6 del Centro Latinoamericano Caribeño Kimberly-Hill. Este podcast está producido por Marcel Van de Camp y Francisca Elmer y sus anfitriones de hoy fueron Clio Maridakis, Paola Díaz, yo y Mar Fernández. Volveremos la semana que viene con otro invitado excepcional. La música del podcast es de la canción Tema Pray de Drizzle Roadrunner, una artista de Roatán.
Síguelo en Spotify o YouTube para escuchar algunos más de sus temas. Por ahora, aquí está la canción completa, tema Pray. Hey, brother, hear me now. Brother, dog. Now me understand. Now for them no want to see we get nothing. That's why them a pray and always front and star. Now for them no want to see we get nothing. That's why them a pray. Now for them a pray. Them a pray. Them a pray. Me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray. Me no reap success. Now for them a pray. Them a pray. Them a pray. Me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray. Me no reap success. So me tell them yeah, promises from man me no take that. Only if it come from Jah, I'll accept that. Now for them me put me trust in and give me setback. Yo select that, will and pull up that. Tell some wicked that bad mind me no fear them. Anytime them cheat and chat me no hear them. Me dash a few hard soap for the queer them. Me dash a few hard soap tell them where them. Now for them a pray. Them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me no reap success. So me tell them yeah. Yes, me know me have a lot of fake friends, but me never woulda thought me woulda have fake family. So me tell them straight, me no trust them. Me no trust you and me no trust him. Fake friend lost bad mind in a real life. Star me no rate that, star me no rate that. Me real for me woulda bust a million shot in a real life. Now for them a pray. Them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me no reap success. Now for them a pray. Them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me no reap success. So me tell them yeah. Oh, them a pray me no reap success. Screaming out loud. Me woulda tell them fi go look alike, but them a hate and grudge and creep on mine. Them a move like Judas. Them a move like Judas. Plus, everybody have a life to live. So when I give one rascal who I try judge me, let them chit and chat to what them want to say. Cause none of them out there nah feed me. Now for them a pray. Them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me no reap success. Now for them a pray. Them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me no reap success.